El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todos, bienvenidos a Rigor Mortis. Soy Eduardo Miranda y en este podcast les hablaré de casos oscuros, enigmáticos, perturbadores y bizarros. Cada semana les tendré un capítulo nuevo, trayéndoles información, misterio, fotografías e insomnio para sus noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que me escuchan. Este podcast inicia grabado directamente desde Guadalajara, Jalisco, precisamente en la tierra del tequila, en la tierra del mariachi y de las tortas ahogadas, odiadas por muchos, amadas por otros. Este podcast inicia, lo estoy grabando directamente en la sala de mi casa, por lo cual si llegaran a escuchar algún ruido ajeno a la grabación, les pido una disculpa, hago lo que está dentro de las posibilidades en este momento para mí. Y bueno, el caso del cual les vengo a hablar es el siguiente. Un estudiante de Canadá, grabaciones desde las cámaras de seguridad que muestran una conducta de alguien siendo acechado, una desaparición escabrosa, una cibercomunidad terminando con la vida social de alguien y agua de cadáver en las tuberías de un hotel. En este primer capítulo he decidido traerles el caso de la misteriosa desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil. Muy perturbadora. La verdad, yo me enteré de esto viendo al youtuber Dross. Él subió un video acerca de el video de las cámaras de seguridad que se grabó de Lam. Y la verdad me llamó mucha atención. La verdad sí me dejó bastante marcado por el misterio que tenía envuelto a todo este caso. Pero antes de esto, hay que saber en qué lugar desapareció Lam. Por lo tanto, primero conozcamos los antecedentes del lugar, que ha sido un imán de desgracias casi desde su inauguración en el año 1927. Oscuros personajes del delito, asesinos en serie y gente cansada de la vida habitan la historia del Hotel Cecil, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Prostitución, robos, comercio de drogas, suicidios, homicidios y violaciones han convivido durante décadas con los huéspedes que sobreviven a su maldición, también llamado Hotel de la Muerte o del Suicida, como cualquier hotel de aquí en San Juan de Dios, o apuesto a que en tu ciudad también tienes alguna zona donde se encuentren este tipo de hoteles o moteles donde abunde este tipo de gente. Bien, por el año 1924, tres empresarios hoteleros, William Banks, Hanner, Charles L. Dix y Robert H. Scoops, querían construir un magnífico hotel dentro de la ciudad de Los Ángeles. Querían que el hotel albergara a turistas y ejecutivos de negocios de alto perfil. Lo ubicaron en el número 640 de la calle East Main Street. Lo nombraron Hotel Cecil. Enormes placas de mármol, grandiosos vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro se encontraban en el lujoso lobby. El edificio contaba con 15 pisos sin contar el 13 y 700 habitaciones. Edificarlo costó $1,5 millones y el total de la inversión alcanzó los $2,5 millones, el equivalente a unos $39 millones actuales. Fue así como el Cecil se inauguraría en el año 1927. Tuvo sus primeros años de brillo, y realmente el hotel se llenaba de gente de negocios y turistas de alto nivel. Pero ese tiempo de abundancia duraría muy poco. El primer obstáculo que el Cecil y sus dueños tuvieron que sortear fue la Gran Depresión de 1929. Fue una gran crisis financiera que se prolongó durante la década de 1930. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York,
el día martes 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro. La gente se quedó sin trabajo, muchas empresas quebraron, había pobreza por todos lados. La gente dormía en la calle y no habían muchas oportunidades de poder salir adelante. Algo así como mantener pandemia del COVID. Ya llevamos poco más de un año y esto parece no tener fin. Por cierto, si me están escuchando, seguimos en cuarentena, en pandemia. No suelten sus cubrebocas, lávense las manos seguido. Yo personalmente acabo de aliviarme hace poco de COVID. Por suerte no me dio muy grave. A mí me dio la variante Delta justo antes de hacer cita para mi vacunación. Ya me tocaba a mí y bueno, me enfermé. La verdad es una enfermedad muy molesta. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algún familiar que falleció de esto o algún familiar que estuvo muy grave o conocido. Entonces hay que cuidarnos y hay que vacunarnos. Sabemos que es opcional, pero de preferencia vacúnense. Por esta situación, los dueños se dieron cuenta que para poder sacar adelante su proyecto y no ser otro negocio que quebrara, mandando así a sus empleados a la calle, ellos decidieron que debían abaratar los precios en los alquileres de sus habitaciones. Esto llevó a que gente desnaturalizada comenzara a instalarse en los cuartos y llevar a cabo actos horribles con los cuales el hotel comenzaría su oscura historia. Aunado a esto, la policía no patrullaba la zona, y esto trajo una ola de prostitución, venta y consumo de drogas al por mayor. Tristemente, el hotel que aspiraba a ser un 5 estrellas había quedado en el camino y se había convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba ni a las 2 estrellas. Por falta de ingresos, no se podía remodelar el hotel. Los desperfectos no podían repararse adecuadamente, no había vigilancia para los huéspedes, la limpieza era pobre y básicamente recibían a cualquier persona que pudiera pagar los bajos precios para instalarse. Fue así que comenzaría su oscura fama. En los años 40 se intentó recuperar el brillo y reconocimiento que tuvo que haber tenido el Cecil, pero fue inútil, pues la zona que lo rodea, Skid Row, era una zona roja, rodeada de indigentes y gente marginal que se dedicaba a prostituirse, drogarse y cometer asesinatos. De hecho, algunos de los asesinos seriales más famosos fueron detenidos y tenían algo en común: ser residentes del Hotel Cecil. En los años 80, Skid Row estaba peor que nunca. No había nada de patrullaje y la gente hacía lo que quería donde quería. Incluso en el documental de Netflix, que hace poco salió, se los recomiendo ver, entrevistan a una persona que residía en el hotel y menciona que él no subía más allá del 6º piso, pues en los pisos más altos la gente solía morir, ya sea por asesinatos o por suicidas que se lanzaban al vacío. Una persona que se alojaba en el piso 14, que todos naturalmente sabemos que es el 13, son supersticiones de los hoteleros, pagaba más o menos $14 por noche y usaba el cuarto para lo que quisiera: drogarse, torturar, violar, asesinar o quitarse la vida. Bien, ahora imaginemos ser ese empresario o uno de los tres y tener esa impotencia de querer tener un hotel que apenas pueden sacar adelante, ver los pisos del hotel llenos de drogadictos e indigentes, ver salir y entrar prostitutas a todas horas del día y no poder hacer más que observar. Imaginen esa frustración, el aferrarse a sacar a flote el proyecto y no poder, pues los casos de drogadicción y prostitución eran muy comunes. Bien, hay una lista larga de suicidios y bueno, los homicidios la quise acortar a los casos más famosos. En tanto a suicidios hay una lista bastante larga. Esta lista se las dejaré en Instagram, en las redes sociales, de hecho, en las imágenes de archivo. Les dejaré la lista de estos suicidios y homicidios que hubo para no hacerlo tan largo, ¿no? Uno de los más famosos fue una mujer que se arrojó de un 9º piso, me parece, y cayó encima de un transeúnte que iba caminando. Yo creo que es una suerte peor que el hecho de que una paloma te defeque encima. Es espantoso
ir caminando quitado de la pena, tal vez queriendo llegar a tu casa, y que te caiga un cuerpo de una persona es horrible. Bien, uno de los asesinatos más famosos, de ese sí quiero hablarles en este episodio, que de hecho fue de los primeros que el Cecil tuvo, se data del año de 1947. Quiero dejarles un resumen de este episodio, una probadita, porque quisiera hablarles más adelante en otro episodio de esto. Elizabeth Short presuntamente fue vista por última vez con vida tomando una copa en el bar del Cecil. El 15 de enero de 1947 fue hallada en un baldío brutalmente asesinada. Pocos días antes del asesinato se había estrenado la película La Dahlia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Mucha coincidencia. Como la bella camarera Elizabeth Short, de 22 años, pelo castaño y ojos azules, siempre se vestía con tonos oscuros, fue bautizada por la prensa como la Dahlia Negra. Su cuerpo vilmente masacrado fue hallado por una vecina del lugar. Pensó que era un maniquí roto, pero en realidad era su cadáver seccionado en dos. Tenía la cara cortada desde los labios hasta las orejas y le habían arrancado el corazón, el vaso y los intestinos. Su torso estaba tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza, en una extraña posición. La autopsia indicó que tenía marcas por ataduras con una cuerda en muñecas y tobillos. Eso sugería que había estado maniatada y que había sido torturada durante días. El día 4 de junio de 1964, bueno, esto ya es otro asesinato también que fue muy famoso, de la Dahlia Negra les hablaré en otro episodio para ahondar un poco más en este caso, también es muy misterioso. Y bien, este otro asesinato, el 4 de junio de 1964, la persona llamada Goldie Osgood era una operadora telefónica del hotel, ya retirada, que continuaba viviendo ahí. La anciana de 79 años era muy apreciada por todos los residentes permanentes. Su principal entretenimiento era darle de comer a las palomas. Fue encontrada muerta en su cuarto. Había sido violada, apuñalada y estrangulada con una alfombra. Su dormitorio, además, había sido saqueado. Sus vecinos de habitación dijeron que la habían visto momentos antes de ser asesinada. Pocas horas después del crimen, un hombre llamado Jacques P. Ellinger, de 29 años, fue detenido y acusado por el hecho. Había sido visto caminando cerca de donde ella estaba alimentando a los pájaros y tenía la ropa manchada con sangre. No hubo demasiado empeño oficial para dilucidar el caso y, en poco tiempo, el acusado fue absuelto. Bien, estos fueron dos de los casos más importantes que hubo de homicidios, de asesinatos, pero también se hospedaron asesinos seriales aquí. Entre el año de 1984 y 1985 vivió en el Hotel Cecil uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California, Richard Ramírez, el cual también les hablaré completamente o cubriré todo el caso en otro capítulo, pero quiero darles una probadita de esto. Cuentan las crónicas negras que un día Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie reparó en él. En ese mal ambiente nada llamaba la atención. Un barrio abandonado por la policía y asolado por el crimen era ideal para camuflar las peores intenciones. Ramírez merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cerca del hotel. Por eso había elegido hospedarse ahí. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos y que el alojamiento funcionó como su base de operaciones. Es un buen plan, partiendo desde la idea en que no había vigilancia policíaca. El temible personaje, que se autoproclamaba admirador de Satanás, se instaló en el piso 14, donde vivían los residentes de periodos largos. Pagaba $14 la noche y mató a 14 personas mientras estuvo hospedado. Fue detenido en 1985 gracias a que una de sus víctimas sobrevivió y pudo describirlo, y condenado en 1929. Murió en 2013, el mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del depósito de agua.
Para los arquitectos de leyendas urbanas, Elisa podría haber sido poseída por la mente diabólica de Ramírez, quien la habría conducido hasta su zambullida final. Es una de las teorías un poco descabelladas, o mucho descabelladas. Sí, es mucha coincidencia que en el año en el que Richard Ramírez fallece, Elisa Lam es encontrada muerta, pero es solo eso, una coincidencia. Otro de los asesinos seriales es Jack Unterweger. Fue muy famoso. Era un periodista austriaco. Habría sido condenado por haber estrangulado en 1974 a una prostituta de 18 años, justo en Austria, donde él vivía. Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido y había descubierto su talento literario. Tras los barrotes, se dedicó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y una autobiografía. Se volvió muy popular y los intelectuales de su país, entre ellos la escritora feminista, que después sería ganadora del Nobel, Elfriede Jelinek, perdón por mi pronunciación, no estoy acostumbrado a nombres austriacos, pidieron su liberación. Decían que era un verdadero ejemplo de rehabilitación para mostrarle al mundo. En 1990, luego de 15 años de prisión, Jack Unterweger, puesto en libertad, era una celebridad que solían invitar a los programas de televisión. Unterweger se empezó a dedicar al periodismo. En 1991, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Querían también que comparara el tema de prostitución en Europa y en los Estados Unidos. Unterweger viajó a Los Ángeles y eligió el Hotel Cecil para alojarse con la excusa de documentar mejor su historia. En realidad, era un guiño de admiración a su maestro, entre comillas, Richard Ramírez. Unterweger comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días, a espaldas de la ley, violó y estranguló con sus propios corpiños a 3 prostitutas. Cuando volvió a Europa, las autoridades comenzaron a sospechar de él por estos 3 crímenes que habían sucedido en el extranjero. El FBI comenzó a seguirlo. Había vuelto a asesinar en los 2 continentes. Fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y acusado de un total de 12 asesinatos. De este asesino, como ya les mencioné, también hablaré más adelante. Después de todos estos años, el hotel se hizo de una fama muy oscura, siendo una mejor idea el que sus dueños lo hubieran abandonado, evitando ser uno de los lugares con mayor concentración de energías negativas, sufrimiento humano y muertes, donde un asesino serial, en lugar de sentirse rechazado, se sentiría como en casa. Todos estos casos son los que se han podido reportar, pero estamos seguros de que muchos otros nunca se dieron a conocer. Todo esto envolvía de misterio al hotel, que sin duda de haberse filtrado toda esta información a tiempo, la concurrencia del hotel hubiera bajado y posiblemente lo habrían abandonado, ya sea por supersticiones o porque simplemente nadie quiere dormir en un cuarto donde alguien se voló los sesos o fue asesinado de una forma atroz. Y si los muros de ese hotel pudieran hablar, posiblemente contarían historias que harían que no pudiéramos dormir en días. Después de un periodo sin grandes novedades, en 2007, habían más o menos unos 80 inquilinos viviendo en el hotel por 30 o 40 años y no pagaban más de $400 al mes. Quisieron desalojar a los inquilinos, pero era un hotel residencial y tenían restricciones, las cuales decían que algunas habitaciones podían ser alquiladas por mes y el resto, como en un hotel, por día. El Cecil formaba parte de un programa de Skid Row que le permitía a personas sin hogar o de muy bajos ingresos tener un lugar donde llegar a dormir por algunas semanas, meses o incluso años. Debido a estas cláusulas legales, el hotel no podía ser completamente remodelado, pues seguían teniendo residentes dentro. Esto hacía que siguiera habiendo casos de drogas, prostitución y asesinatos que ya no eran reportados a la sociedad. Debido a las restricciones que presentaba el hotel, se decidió hacer 2 hoteles en el mismo edificio. Fue así como nació el Stay on Main, que funcionaría como un hostal para jóvenes turistas, mientras el viejo Cecil sería para los inquilinos y otro tipo de huéspedes.
Se designó que los pisos 2 y 3 serían para inquilinos que residían en el Cecil por parte del programa que tenían. Los pisos 4, 5 y 6 eran para el Stay on Main y el resto a partir del 7 correspondrían al viejo Cecil. El Stay on Main tenía su propia recepción por separado y se creó una recepción aparte, pero al no contar con suficientes fondos para la remodelación, solo se le dieron unas manos de pintura, se cambiaron sábanas y se pusieron literas. Pero todo el hotel Stay on Main era privado, por así decirlo. Tenía un lobby aparte, tenía pisos exclusivos, pero por más que los dueños del hotel quisieran esconder lo horrible que era, eso no podía pasar, debido a que hay áreas comunes en las que la gente iba a coincidir con los residentes del Cecil. Estos eran los elevadores, que eran compartidos para todo el edificio. Imagínate estar hospedado y que de repente subas al ascensor y haya un indigente, una prostituta, una persona con efectos de drogas. Creo que es una de las atracciones más peligrosas de las que puedes ir. Por más barato que sea el lugar, por más accesible que sea, creo que era una trampa viviente. El Stay on Main era otro tipo de hotel y estaba comenzando a recibir buenas críticas por parte de los visitantes. De hecho, pudieron cobrar más por las habitaciones. Parecía que todo iba bien, pues la concurrencia de jóvenes y viajeros le inyectaba un poco de vida al edificio. Pero esta racha buena duraría poco, cuando un estudiante canadiense decidiera buscar un hotel bueno y barato donde pasar las noches mientras estuviera de viaje. Fue así como caer en una trampa inconscientemente. Bien, es importante conocer la historia, pues el lugar tanto como la chica son protagonistas de la misma. Ahora conozcamos este caso por el cual vine a contarles, ¿no? Elisa Lam, también conocida por su nombre en cantonés Lam Ho Ji, fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Lam era hija de emigrantes de Hong Kong, quienes abrieron un restaurante en Burnaby, en las afueras de Vancouver, en Canadá. No se sabe mucho de su infancia, solo que en su juventud se le diagnosticó con depresión y trastorno de bipolaridad tipo 1, por lo cual estaba medicada. Este segundo trastorno de la personalidad podría, sin medicación, provocar arranques psicóticos. Los pensamientos se vuelven desordenados y es difícil diferenciar lo real de lo irreal. El trastorno de bipolaridad tipo 1 destaca por episodios de depresión profunda que pueden durar semanas o meses, así como episodios de manía o hipomanía que también pueden durar semanas o meses. La manía siendo la más peligrosa, con excesos de energía, reducción de la necesidad de dormir y pérdida de noción de la realidad, mientras que la hipomanía es un periodo de estado de ánimo anormalmente elevado, es decir, o muy animado o muy depresivo, por poner un ejemplo. Ella estaba en la etapa de la vida donde te cuestionas absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto, dictado por la sociedad, por tus padres o por tu cultura. Tenía un blog en blogspot.com llamado Etherfields o Campos de Éter, y que después dejaría para pasarse a Tumblr, donde crearía el blog Nouvelle Nouveau. Estos blogs están en línea todavía. En las imágenes de archivo y en la información del caso les dejaré los links a cada uno. Están en inglés. Podrían leerlos si usan el traductor de Google en caso de que ustedes no sepan inglés. Vale la pena darles una revisada en caso de que el caso los atrape, en caso de que los llegue a perturbar y quieran saber más de ella. Es un portal a la vida íntima de Lam. Escribió muchas de sus ideas. La verdad sí les recomiendo que lo lean. Ella usaba ambos blogs para escribir de sus aficiones. Le gustaba la moda, los libros y la pintura, así como algunos de los pensamientos que tenía.
Era una chica que se adentraba mucho en su mente y en sus sentimientos. Realmente era fácil poder empatizar en cómo se sentía. Estaba en la crisis de los 20, que representa el cambio de ser joven a ser un adulto y enfrentarse a problemas de verdad en un mundo de verdad, pero agregándole que sus trastornos psicológicos se la ponían un poco más difícil. Esta crisis es importante debido a que cuando llega la adolescencia, muchas veces es estarse quejando de los cambios fisiológicos que una persona tiene. Empieza la explosión de hormonas, empiezan los cambios físicos, empiezan los cambios de pensamiento, empieza la rebeldía, etc. Pero no te estás enfrentando a un problema palpable, a responsabilidades palpables. Son todos problemas, o más bien cambios físicos, son cambios dentro de la persona. En cuanto se entra a los 20 es más complicado. Se da cuenta que se entra a un mundo de adultos completamente y muchas de las personas se aterran en ese cambio. Dejar de ser un adolescente al que se toma todo a la ligera para comenzar a ser un adulto responsable es un cambio grande. Y Lam estaba pasando por esa etapa. Cuando Lam pasó por esa etapa, ella tenía 21 años. Y agreguémosle sus problemas de trastornos mentales. Eso le afecta de más. Ella se comparaba con sus compañeros de la escuela, comparaba su vida con la de las personas normales, normales entre comillas. Creo que no hay una normalidad tal cual, y menos en estos tiempos modernos. Ella pensaba que había perdido el tiempo, que no había logrado nada y que no había vivido lo suficiente. Fue por eso que en el año 2013 decidió tomarse un año sabático y quiso viajar un poco para disfrutar de su vida. Viajó sola en tren y autobuses. Ella viajó primero a San Diego y después siguió por la costa hacia el norte, llegando el 28 de enero de 2013 a Los Ángeles. Se registró en el Hotel Stay on Main y pasó unos días explorando. Estando ahí, Elisa dejó de tomarse como debía sus medicamentos. Mientras estuvo en Los Ángeles, fue a Burbank para asistir a una producción en vivo. Estando ahí, dicen que se comportó de una manera extraña y que había escrito una carta que exigió que se la entregaran al presentador. Obviamente, el personal de seguridad la escoltó a la salida. De regreso al hotel, se había hospedado en una habitación tipo hostal con un grupo de chicas, quienes comenzaron a quejarse de su estado errático. Dejaba notas en las camas de otros huéspedes, escribía cosas como vete o sal de aquí. Cuando sus roomies querían entrar al cuarto, ella le ponía seguro y no las dejaba entrar hasta que dieran una contraseña que tal vez ella se había inventado. Y una noche antes de irse del hotel, la gerente, en ese entonces, Amy Price, la transferiría a un cuarto solo para ella. Después de eso, ella bajó al lobby y hacía ademanes raros con las manos, pero dada la zona nadie le prestó mucha atención. Eran cosas que pasaban muy a menudo. Durante sus viajes, Elisa se comunicaba constantemente con sus padres, hasta el día 31 de enero cuando tenía previsto dejar el Stay on Main e irse a Santa Cruz, ahí mismo en California. Al no recibir noticias de ella, sus padres decidieron llamar a la policía y reportar su desaparición. También decidieron volar a Los Ángeles. La policía de Los Ángeles habló con los empleados del hotel, así como con su gerente, pero todos coincidían en que vieron a Elisa sola. Una de las últimas personas en verla fue Kitty Offen, gerente de la librería The Last Bookstore, quien menciona en sus palabras: era extrovertida, muy animada, muy amigable, refiriéndose a Elisa. También agregó, ella estaba hablando sobre qué libro iba a llevar, si lo que llevaba sería demasiado pesado para llevárselo mientras viajaba. La policía registró el cuarto de Elisa y llevaron perros rastreadores, quienes siguieron su rastro hasta una ventana, donde ese mismo rastro se perdió. Misma ventana que daría hacia las escaleras de incendios, las cuales llevaban hasta la azotea del complejo. No buscamos en todas las habitaciones, mencionó el sargento Rudy López y agregó,
Eso solo lo podríamos hacer si tuviéramos una causa probable para creer que se cometió algún crimen. El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez a Lam, la policía de Los Ángeles decidió que necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en línea. El caso trajo la atención del público a través de los medios. El día 14 de febrero de 2013, la policía de Los Ángeles, al no recibir ninguna noticia del paradero de Lam, decidió revelar a los medios las últimas imágenes de Elisa grabadas por la cámara de seguridad en uno de los dos ascensores del Cecil. El video dio vuelta al mundo rápidamente por el comportamiento extraño de Elisa, y rápidamente se desató una oleada de youtubers y blogueros exponiendo el video en internet. Casi de inmediato la gente formó teorías por su comportamiento. Tal vez querían hacer funcionar el ascensor, porque quería escapar de alguien que la seguía, o posiblemente estaba bajo los influjos de alguna droga, que era posible si recordamos la zona donde se encuentra el Cecil. Mientras los días pasaban, los residentes del Stay on Main notaban que la policía estaba muy a menudo en el hotel. Intentaban hacerle preguntas al personal, así como a la gente que estaba ahí en ese entonces, pero nadie les contestaba sus preguntas. Después de varios días, los clientes se comenzaron a quejar de la presión del agua, que era muy baja. Las tuberías hacían ruido al abrir las llaves y el agua que lograba salir tenía un color marrón y tenía un olor extraño, que al principio no le tomaron mucha importancia, pero con los días el color se hizo más intenso y el olor se hizo nauseabundo. El sabor también era un completo asco. Dada la cantidad de reportes, se envió al encargado de mantenimiento para que revisara los contenedores de agua en la azotea del hotel. Fue así como Santiago López, encargado de mantenimiento, subió a revisar los contenedores de agua. Él se sumó a revisar el contenedor principal y lo que descubrió posiblemente lo seguiría para toda su vida. El cuerpo sin ropa de Elisa Lam flotaba boca arriba dentro del tanque. Inmediatamente reportó el hallazgo a la gerente y esta a su vez a la policía. Eran tanques de agua enormes, de aproximadamente 3 metros de diámetro por 5 metros de alto. Se necesitaban escaleras para poder alcanzar la puerta que se encontraba sobre el tanque, mismo que tuvo que ser cortado con una sierra por uno de los lados para poder sacar el cuerpo de Elisa. Ahí mismo se dieron cuenta de lo que obstruía la bajada de agua era la ropa que se encontraba en el fondo del tanque. Es decir, el cuerpo de Elisa Lam se encontró desnudo dentro del tanque. El sargento Rudy López sería entrevistado por los medios y mencionó que se sospecharía de un asesinato, pues él dijo que la puerta del tanque se encontraba cerrada, lo que los llevó a sospechar que fue alguien quien metió el cuerpo sin vida y desnudo de Elisa. Al filtrarse esta información en internet, una turba de youtubers, que hay que recordar que en 2013 YouTube aún no tenía el alcance tan masivo que ahora tiene, es decir, estos youtubers apenas estaban iniciando con esto de ser youtuber. Ellos hacían videoblogs, ellos hablaban de cosas hacia la gente, pero no era algo tan masivo como actualmente es. Estas personas comenzaron a hacer teorías conspirativas basándose en el comportamiento extraño de Lam, grabado en este famoso video. Las teorías que formularon fueron: alguien, posiblemente un indigente o un asesino que pululaba en la zona, la seguiría hasta dentro del hotel, lo que justificaría su comportamiento de alguien siendo perseguido. El asesino la siguió hacia la azotea, subiendo por las escaleras de incendios o de servicio. Ahí abusaría sexualmente de Lam para después asesinarla y depositar su cuerpo en el tanque, donde arrojaría la ropa de la misma para deshacerse de toda la evidencia. Otra teoría sería que posiblemente no era un indigente, un asesino o un drogadicto. Tal vez fue un empleado con acceso a la azotea quien cometió este acto. Estas dos teorías, las primeras dos, están acusando o están haciendo este caso como si pareciera ser un asesinato, y francamente con la información que hasta ese momento se tenía, sí parecía serlo. Es decir, se encuentra el cuerpo de Elisa desnudo dentro del tanque y su ropa en el mismo tanque. Posiblemente alguien la violó
y la asesinó y depositó su cuerpo dentro del tanque junto con su ropa para que las huellas no pudieran ser halladas, para que cualquier rastro de ADN, según el asesino, no pudiera ser encontrado. Otra de las teorías es que posiblemente pudiera haber ingerido alguna droga ilegal, pues por el lugar se conseguía fácil. Después, bajo los influjos de estas drogas, quisiera suicidarse. Esta teoría tendría fuerza, pues bajo los influjos de las drogas la gente suele portarse de manera errática, sobre todo si se consumen drogas alucinógenas. Y pudiera ser que al subir al techo decidiera desnudarse y quisiera nadar. No lo sé. No suelo consumir ningún tipo de droga alucinógena. Si alguien en la audiencia sabe si este tipo de comportamiento es recurrente en las personas con influjos de drogas, que me lo haga saber sin ningún problema. Yo honestamente no lo sé. Otra teoría es que algún espíritu chocarrero se le había metido al cuerpo en Elisa. Esta es una teoría completamente descabellada, pero hay que recordar que en 2013 falleció Richard Ramírez. Algunas personas decían que tal vez el espíritu de Ramírez se quedó en el hotel. Recordemos que cuando él estuvo hospedado fue cuando llevó a cabo la mayoría de sus asesinatos. Entonces mucha gente dice posiblemente Elisa siguió las recomendaciones del espíritu de Ramírez y Ramírez la mató desde el más allá. No es posible. No hay que buscarle más cosas a algo que no lo tiene. Esto no es algo paranormal, esto no es algo de índole de brujería, de espíritus, de fantasmas. Claro que no. La noticia causó shock en las personas. Era y sigue siendo irreal pensar que una persona que sí, con sus problemas existenciales que todos tenemos llegando a esa edad o a lo largo de nuestra vida, haya tenido un destino tan horrible. Nadie hasta ese momento sabía con exactitud lo que le había ocurrido y su cuerpo terminó descomponiéndose dentro de un enorme tanque de agua. Lejos de su familia, lejos de su hogar, aterrada y completamente sola. Imaginen esa sensación de estar dentro de un tanque de agua, posiblemente sea lo que sea. Si Elisa lo hizo en uso de sus facultades mentales, es decir, en uso de sus funciones motoras, que ella haya decidido arrojarse. Sabemos que nadie se arroja a un tanque de esos estando en pleno uso de sus facultades mentales. Pero imaginen morir de esa manera, ahogado en un tanque de 3x5, oscuro, frío, queriendo estar en tu cama con tu familia, con la gente que conoces, con alguien conocido. Yo creo que es una de las peores muertes que alguien puede vivir. La policía de Los Ángeles tenía la presión encima. Al haber estado en el hotel por días, se sentían impotentes al no saber con exactitud por qué había ocurrido, por lo cual querían encontrar la causa de muerte y darle un cierre a este caso lo más pronto que podían. Mientras, la familia estaba desolada. No querían dar declaraciones a los medios y todo lo manejaron muy hermético. En el documental, de hecho, cuando presentan a los padres en la rueda de prensa pidiéndole a los ciudadanos que se unieran a la búsqueda y les notificaran si veían a Lam, se ve la cara de los padres con una expresión que no existe palabra para describir. El padre se ve con una cara de shock. Es una cara entre enojo y tristeza. Es una cara que, es como imborrable. Los invito a ver el documental, es muy interesante, sobre todo porque ponen grabaciones que no salieron en ningún lado, o por lo menos que salieron en las noticias en ese tiempo y nadie pudo grabar. Pero esta escena de la familia es horrible, es horrible. Yo creo que no hay nada peor que un padre pierda un hijo, más que perder a tus padres, que es la situación normal de la vida. Algún momento tus padres se irán. Más que perder a algún esposo, que también es algo normal de la vida, en algún momento alguno de los dos se va.
más que perder un hermano, que también es normal, pero perder un hijo no está dentro de lo normal. De hecho, ni siquiera hay un nombre para un padre que perdió un hijo, y es una de las sensaciones más horribles que alguien puede pasar, yo creo. La hermana de Lam se ve destrozada, se ve que ha llorado por días, y la cara de la madre, no hay palabras, no hay palabras para describirla. Su semblante se ve peor aún que el del padre. Es muy feo, la verdad. Según algunas fuentes mencionan que la hermana le contó a los detectives que Elisa había dejado de tomar como debía sus medicamentos. Se volvía delirante, veía cosas que no estaban y en por lo menos una ocasión tuvo que ser hospitalizada. Contó que escuchaba voces y veía cosas que no estaban, un comportamiento extremo en personas con trastorno de bipolaridad tipo 1. También mencionó que en esos episodios Elisa buscaba refugios debajo de camas o dentro de closets. Es muy importante esta información, hay que tenerla en cuenta. Recuerden esta información que les acabo de dar. Después de haber dado la noticia, al hotel le quedaba una preocupación muy grande: evitar demandas por parte de los clientes, quienes recordemos que usaron el agua de cadáver para bañarse, lavarse los dientes y también para beber. En Estados Unidos, para la gente que no lo sabe, en Estados Unidos el agua del grifo se puede beber. Es decir, tú vas al lavabo del baño, tú vas a tu tarja en la cocina, abres el grifo, pones tu vaso y puedes beber esa agua. Aquí en México obviamente no es posible, y creo que en muchos otros países que no son primer mundo tampoco se puede. Nos moriríamos, yo creo. Pero imaginen esa situación: ir a un hotel, beber esa agua y después enterarte que fue agua de una persona que estuvo muerta dentro de un tanque. Las personas no bebían cloro no porque no quisieran, tal vez sí quisieron, pero era mortal. Después de las primeras horas que el cuerpo de Elisa fuera retirado, siguieron llegando huéspedes a los que el hotel les hizo firmar un documento donde se deslindaban de toda responsabilidad por si se enfermaban por usar esta agua. También se les notificó a los clientes que ya habían pagado su estancia que si se cambiaban de hotel no tendrían reembolsos. Y a pesar de que se hicieron análisis al agua, el director de salud ambiental, Angelo Bellomo, declaró que no había la presencia de bacterias ni en los tanques ni en las tuberías, posiblemente por el cloro que se usaba, pero de todas maneras se recomendó no beber el agua del grifo. Además que a ninguno de los huéspedes que ya estaban hospedados y a los nuevos que llegaban se les había notificado del hallazgo del cuerpo en el tanque de agua. Es decir, ninguno de los trabajadores del hotel le dijo a los clientes que había un cuerpo en el tanque que suministra a todo el edificio. Qué negligencia por parte de los trabajadores. Creo que por lo menos les debes una explicación. Creo que si pasa algo así, por lo menos, no sé, aceptar las mentadas de madre, aceptar los regaños de los clientes, aceptar su inconformidad. Te están pagando por un servicio y no solo no se los estás dando. Supiste que bebieron esa agua, supiste que la usaron para bañarse y no les estás notificando para que por lo menos vayan a atenderse, para que por lo menos vayan a checarse a ver si están enfermos de algo, ¿no? Esta persona, Angelo Bellomo, al decir, ya hicimos análisis, no se encuentran bacterias. Sí, mi cabrón, pero a ver, dale un trago al agua. No es lo mismo. En fin. Finalmente, salió a la luz los resultados de la autopsia. En palabras del forense, el doctor Jason Tovar no sabía si había sido una muerte accidental, un suicidio o un asesinato. Al llegar al resultado de toxicología y dada la extraña conducta que había demostrado Lam, esperaban hallar rastros de alguna droga alucinógena, pero no se encontró resultado de ninguna droga de este tipo.
Además, cuando hay un historial de padecimientos mentales, se busca que se hubiera tomado una sobredosis para suicidarse, pero los niveles de los medicamentos que tomaba eran bajos, señal de que no se estaba medicando como debía. Además, en su habitación se encontraron frascos y una receta que había surtido. Además, la cantidad de pastillas que había en los frascos no coincidía con la cantidad que ella debía tomar. Es decir, tenía que haber menos pastillas en los frascos, por lo cual los motivos de consumir alucinógenos o sobredosis de sus medicamentos quedaron completamente descartados. Así que los detectives decidieron recrear sus pasos para saber con exactitud qué había pasado. En la azotea donde estaban los tanques de agua, debes caminar sobre tuberías para llegar al tanque donde fue hallado el cuerpo. Es decir, en estas enormes bases donde están puestos los tanques, hay tuberías que obviamente se internan en el edificio. Les pondré todas estas imágenes en los archivos del caso, pero hay que explicarlo. Es decir, en la noche estos tubos es difícil verlos. Tuvo que haberse caído, tuvo que haberse golpeado. No es fácil llegar ahí, y menos de noche que no se ve. Además que hay escaleras para llegar a la puerta de arriba. Es decir, el tanque por un costado tiene escaleras para poder llegar a la escotilla, para ver dentro del tanque, o en este caso para entrar dentro del tanque. Por lo que cargar un cuerpo, por más ligero que sea, y depositarlo en el tanque no sería algo fácil. Otra posibilidad de que junto a los tanques estaba una estructura donde terminaban las escaleras de servicio. Es decir, antes de subir a la azotea había una puerta, pero estas escaleras están salidas de la azotea. Es como una pequeña casita que tiene una puerta para poder salir y llegar a los tanques. Esta estructura está pegada justo a los tanques, está justo a un lado. Estas imágenes se las voy a dejar, por si no me entienden, las pueden ver. Lo que podría ser que se hubiera dejado el cuerpo desde arriba, es decir, subir el cuerpo por las escaleras que tiene al lado esta pequeña casita, porque hay acceso para subir al techo de esta pequeña estructura. Pudo haber sido que alguien la cargó por ahí y desde arriba bajar el cuerpo. Es un poco más fácil. Solamente que no es nada fácil subir un cuerpo que está inconsciente. Es de por sí difícil moverlo, arrastrándolo. Es de por sí poder cargarlo y llevarlo por unas escaleras verticales. No creo que sea fácil. Además, el cuerpo de Lam no tenía ninguna lesión ni interna ni externa. No pudo ser posible que, si lo hubieran dejado inconsciente, cargar con su cuerpo hasta allá sin dejar ninguna marca. No era posible de ninguna manera. No había moretones, no había cortes, ni raspones. Tampoco habían dejado heridas de traumatismos para dejarla inconsciente. Por lo tanto, la teoría también se descartó por la condición que presentaba el cuerpo. El Dr. Jason agrega que en los casos de personas ahogadas suelen estar boca abajo, con brazos y piernas caídos bajo el agua, es decir, completamente boca abajo, como nadar de muertito. Pero Elisa estaba boca arriba, un hallazgo peculiar que sin duda podría apuntar a un acto criminal, pero recordemos que en los tanques que tienen uso continuo, el nivel del agua suele fluctuar, es decir, baja, sube en diferentes horas. Por lo tanto, esta fluctuación y este movimiento del agua pudo haber provocado que el cuerpo se haya girado boca arriba. La escena fue revisada múltiples veces, pero no encontraron indicios de un acto de origen criminal, por lo cual, con toda la información recabada, tenían datos para generar un reporte de su muerte. Fue así como el día 21 de junio de 2013, el reporte del forense salió a la luz, revelando la causa de la muerte. Fue muerte accidental por ahogamiento provocado por su situación mental. Y como era de esperarse, los mismos youtubers, conocidos por ser detectives experimentados, no quedaron conformes con este reporte. Ignorando todos los hechos, ellos seguían asegurando que la muerte de la chica no fue accidental, sino provocada por alguien a quien el hotel y la policía estaban encubriendo.
basándose en el comentario del sargento Rudy López, quien dijo que la tapa del tanque se encontraba cerrada y no era posible que si fuera un accidente, ella misma hubiera cerrado después de caer dentro. Además, investigaron el reporte de la autopsia y pasa que en los Estados Unidos, la página de la policía tienen documentos, tienen información acerca de los casos como más relevantes, o acerca de prácticamente todos los casos los tiene la policía en la página de la policía. Y tú puedes consultar la información, si el caso está cerrado, si el caso está abierto, etc. Y había muy poca información, habían muy pocos documentos que decían sobre el caso de Lam. Y bueno, ellos al investigar se dieron cuenta de que no había sido una agresión sexual, pero eso solo dejaba una gran incógnita suelta. ¿Por qué el cuerpo fue encontrado desnudo? Aunado al hecho de que el cuerpo no tenía ninguna marca, se les ocurrió que alguien a punta de pistola decidiera obligar a entrar al tanque sin ropa a Lam. Pero en la azotea no encontraron rastros de que hubiera otra persona. Estaban renuentes a aceptar la declaración del forense, incluso decían: yo no conozco a nadie con trastorno de bipolaridad que se haya suicidado. Como en estos tiempos el famoso yo no conozco a nadie que le haya dado COVID. Es una afirmación muy tonta el decir esto. No todas las personas que tienen este trastorno de personalidad actúan de la misma manera. Depende de lo grave que sea, depende de la cantidad de medicamento que necesiten o les haga falta. No se puede generalizar. Pero el hallazgo que sí pueden permitirse presumir fue que en el reporte de la autopsia primero se había marcado como indeterminado y después se marcó la opción muerte accidental, lo que llevó a que se pensara que no habían hecho bien su trabajo, pues en el documento aparecen marcadas ambas opciones y en el determinado de hecho aparece tachado y abajo pusieron la leyenda de error para después marcar muerte accidental. Estas imágenes igual se las dejo en las imágenes de archivo para que lo puedan ver. Varias personas en la página de Policía de Los Ángeles quisieron obtener más información. Tú puedes enviar una solicitud para que ellos te den más información sobre el caso, pero no había información en el portal. Y de nuevo se comenzó a correr el rumor de que había sido una conspiración entre la policía, la gerente del hotel, el empleado que la encontró y algún huésped. Este huésped en específico fue una persona llamada, o que se hacía llamar, Morbid. Después de haber sido revelada la causa de muerte de Lam, la gente estaba buscando un culpable. Fue tanta la necesidad en la pseudoinvestigación que encontraron un cantante de black metal en las redes, quien se había hospedado en el Cecil, personaje que se hacía llamar Morbid. La gente de internet rápidamente encontró un video de él grabado en el Cecil donde se había hospedado e inmediatamente comenzaron a sospechar de él. Ellos pensaban que él había sido el asesino de Lam. Pensaban que era mucha coincidencia que este criminal, entre comillas, hubiera estado hospedado en el mismo hotel, así que decidieron ocuparse de él, entre comillas también, que es lo que hace una persona, pues insulta, amenaza de muerte. Además, también descubrieron que su nombre real era Pablo Vergara. La gente lo juzgaba solamente porque componía canciones que hablaban de muerte, cadáveres, asesinatos, etc. Black metal puro, ¿no? Que de hecho su banda es muy buena. También les dejo un enlace a su canal de YouTube, por si quieren verlo. Y por la manera que se vestía. Tanto así que un portal de noticias taiwanés declaró al presunto asesino de Lam. Es decir, este hombre, Pablo Vergara, o Morbid, vio en un portal de noticias taiwanés su imagen donde en el noticiero afirmaban que él era el asesino de Lam. Imaginen esa sensación de que se les vienen los huevos a la garganta de decir, ¿qué carajos? Yo no maté a nadie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están acusando? Y pensar, la policía va a empezar a investigar, me van a empezar a ubicar
esto está mal. Posteriormente, Morbid realizaría un video, muy poco tranquilizante de hecho, porque se grabó con una máscara y con un sintetizador de voz. Y en el video menciona: les habla Morbid, quería informarles que yo no maté a Elisa Lam y que soy inocente. Después de esto, la aclamada PGR, conocida por su buen trabajo en investigar casos en México, por su correcta forma de trabajar y por ser una agencia gubernamental de élite y que ahora ya no tiene ese nombre, decidió darle una visitada a Pablo en su domicilio, preguntándole si había hecho algún sacrificio de sangre con animales, a lo que Pablo contestó que no y se retiraron. Gran investigación. Más tarde, los ciberdetectives lo habían acusado de ser el asesino de Elisa, por lo que encontraron un video de él en el Cecil, video que fue grabado en el año 2012, es decir, un año antes de lo sucedido. Gran movimiento por parte de los ciberdetectives de la PGR. Pablo pudo probar que él estuvo en 2012, pues tenía el comprobante de reservación del hotel y los boletos de vuelo. Además, cuando Lam murió, Pablo ya estaba de vuelta en México trabajando en su siguiente álbum y tenía los contratos firmados con fechas, por lo cual él no pudo haberla asesinado, obviamente. Pero la cosa no paró ahí. Los ciberdetectives decidieron cerrar sus redes sociales, su canal de YouTube, no el que les voy a poner, sino el que tenía en ese entonces. Sus redes sociales, Facebook, Instagram, me parece que Twitter ya existía también, todo le cerraron, todo le cancelaron. ¿Para qué? Posiblemente no querían que esta persona saliera más a la luz, no querían que más escándalo se diera. Tal vez el gobierno de México se quiso esconder y decir: nosotros no tenemos al asesino, esta persona de la cual hablan no existe. Suele pasar mucho, sobre todo aquí en México. Bueno, yo que soy mexicano lo he visto muchas veces. Suelen tapar el sol con un dedo. Pero el daño estaba hecho. Su cara había aparecido en distintos medios, en varios países. Se le había acusado falsamente solo porque a algún cerebro de mierda le pareció lógico que si estuvo en el Cecil y se vestía como se vestía, él era el asesino. Una vez más, la desinformación lo hizo de nuevo y los youtubers investigadores de élite habían impulsado ese rumor. Hay que aclarar algo. Seas quien seas, del color que seas, de la raza, como te vistas o lo que te guste, no debes juzgar a nadie. Es decir, tú puedes hacer la declaración que quieras sobre una persona en tu mente, contigo mismo, con una persona que tal vez sea de tu intimidad, tal vez te escuche y no le siga el rumor. Pero si tú ya estás hablando a espaldas de alguien, es porque te consta. Si tú vas a criticar a una persona, es porque te consta eso que vas a afirmar. No hay que hablar a lo tonto, no hay que hablar a la ligera. El hecho de criticar a una persona como se hizo en este caso y de nada más tener el rumor y correrlo, puede acabar con la vida social de una persona. A Pablo Vergara o Morbid se le entrevistó en el documental y él decía: yo ya no volví a componer música como quería. Me habían acusado de ser un asesino y en mis canciones hablaba de asesinatos. ¿Qué más podía hacer? Le habían arruinado su carrera. Morbid se hizo conocido no por su música. Morbid se hizo conocido por ser el presunto asesino de Elisa Lam. Una acusación completamente falsa. Es decir, estos youtubers no hicieron más que correr rumores, estorbar la investigación, llenar de psicosis a la población, hacer que sospecharan de la gerente, hacer que sospecharan de la policía, hacer que sospecharan de una persona de mantenimiento. Es decir, no sé exactamente si YouTube ya pagaba en este entonces por hacer videos. Si fue así, qué feo, porque se lucraron de un acontecimiento que estaba sucediendo. Se lucraron de una desgracia de una chica, inventando rumores, pasando información falsa. Qué horrible persona o personas.
La información que está detrás para descartar un asesinato no se pone a disposición del público. Creo que las personas de internet no tienen toda la historia frente a ellos, no conocen todos los hechos, declaró el doctor Jason, el forense. Y yo creo que tampoco les corresponde tener toda esa información. No eran familiares de Elisa, no eran detectives ni policías, ni siquiera eran investigadores, eran personas comunes que querían fama a costa de la muerte de una persona, corriendo rumores falsos. Querían tal vez ganar fama diciendo: yo resolví el asesinato de Elisa Lam, yo desenmascaré a la gerente del hotel, al Hotel Cecil, a la policía, yo descubrí quién era. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos de querer tener fama por tenerla nada más! Pero bueno, volviendo a lo importante, dado los antecedentes de Elisa con su trastorno de personalidad y la naturaleza, entre comillas, del mismo, la explicación que dio la policía y el forense es que Elisa tuvo un ataque psicótico, donde escuchaba y veía cosas que no estaban ahí, perdiendo el sentido de la realidad. Esto explica el comportamiento que tuvo, como si la estuvieran siguiendo y ella tratara de esconderse en el ascensor. Hay que recordar que su hermana le menciona a los detectives que en su niñez Elisa tuvo estos mismos arranques y buscaba escondites. Por lo tanto, al no tomar como debía su medicamento, esto le provocó que comenzara a alucinar y empezara a huir de lo que ella creía que la seguía. En esos episodios, la persona escucha voces que le dictan qué hacer y no hay forma de hacerlas callar. Esto explica lo que ve en el video, lo que se ve en el video del ascensor, el cómo ella sale y parece estar hablando con alguien. Este video también les dejaré el link. Si no quieren ver el link, lo pueden buscar como video de Elisa Lam. Es muy famoso, más de un resultado les va a salir. En ese entonces, cuando yo lo vi, recuerdo que sí me heló un poco la sangre. El hecho de que ella se comportara de esa manera sí daba a entender de que alguien la seguía, sí daba a entender de que realmente algo le estaba pasando, ¿no? Y se llenó de misterio por culpa de ese video. Bueno, en su desesperación, ella, al tratar de huir de sus alucinaciones, subió a la azotea por las escaleras de incendios y de alguna manera, al llegar a la azotea, vio los tanques de agua como su escondite perfecto. Subió la escalera del tanque, abrió la puerta superior y se lanzaría adentro. Dentro de ahí solo existe una salida, por donde entraste, pero recordemos que es un tanque que constantemente se vacía y se llena, por lo que puede que cuando se haya lanzado el nivel del agua estuviera alejado de la superficie, dificultando su escape. Su única alternativa fue mantenerse a flote el mayor tiempo posible, pero aquí hay varios factores. En el techo no hay iluminación, por lo que dentro del tanque no se veía nada, haciendo que entrara en pánico. Además, por la noche lo más probable es que el agua estuviera muy fría, dificultando su movilidad y por lo tanto cansándose más pronto. Al intentar seguir a flote se quitaría la ropa para quitarse peso de encima, o bien le estaba dando hipotermia, que en palabras del forense, los individuos se quitan la ropa debido a cambios fisiológicos que ocurren dentro de su cuerpo. Esto es una información muy cierta. Cuando una persona está sufriendo de hipotermia, de repente, aunque se estén muriendo de frío, de repente sienten mucho calor en el cuerpo y se desnudan, se quitan completamente toda la ropa, porque ellos sienten calor. Hay una confusión en el cerebro, porque la sangre se está volviendo fría, la sangre no está llegando como debe al cerebro, la oxigenación en el cuerpo se está acabando y hace pensar que está haciendo calor. Entonces el cerebro dice: está haciendo calor, me voy a quitar lo que me está dando calor. Finalmente, Elisa se cansaría de nadar y posiblemente de pedir auxilio y se ahogaría adentro. Repasando, no había evidencia que mostrara que sufrió de violencia antes o después de la muerte. Tampoco que haya ingerido alucinógenos o que se intentara suicidar con sobredosis de medicamentos. Y por el comportamiento tan errático que tuvo antes de que desapareciera, la causa más probable de muerte es muerte accidental por ahogamiento causado por su trastorno bipolar tipo 1, que debe quedar claro que es una enfermedad mental y es la variación de bipolaridad más peligrosa.
Por lo tanto, este estúpido argumento de no conozco a nadie con bipolaridad que se haya comportado así queda completamente descartado y como un comentario estúpido. Sobre el error de captura de la causa de la muerte, el forense declaró que fue solo eso, un error de captura que se corrigió en el momento y que ese mismo día se marcó la causa real. Incluso el documento tiene fechas en las cuales se corrigió. Menciona el forense también que se adelantaron. Al encontrar el cuerpo de Elisa desnudo y al ver la declaración del comandante que dijo que la escotilla estaba cerrada, todos de inmediato pensaron que fuera un asesinato. Todos de inmediato pensaron que fue un crimen. Hasta ver el cuerpo, la forma se corrigió. Un movimiento muy malo. No puedes tú llegar a una conclusión sin tener todas las pruebas, ¿no? Al final fue sin querer queriendo y aquí no pasó nada. Además, uno de los argumentos de los youtubers para aferrarse a la teoría de encubrimiento mencionaban que en el video la fecha y el tiempo del video no se ven y que el video había sido ralentizado por alguna razón misteriosa, que faltó un fragmento del video cuando la puerta del ascensor se cerraba. Da a entender o se ve en el video que la puerta cuando se comienza a cerrar le faltan algunos fotogramas o frames en el video. Sí se llega a ver raro, pero todo tiene una causa. En investigaciones así, cuando la policía pide que los ciudadanos ayuden a encontrar a alguien, no se les muestra toda la información, como por ejemplo la fecha y hora de cuando ella estuvo en el ascensor. No es algo relevante, no es algo que les interese a la gente. Lo único que querían era ver si alguien la veía, era lo único que pidió la policía. Es por eso que esa información no se muestra. La razón por la cual se le bajó la velocidad fue para que alguien pudiera reconocerla con mayor detalle. Además, los detectives mencionan que al recibir la grabación, nadie del hotel hizo ningún cambio en el material. Todos los cambios fueron por parte del departamento de policía antes de publicarlo a los medios. Había impotencia de parte de los investigadores y el público mencionaba negligencia por parte de la policía y del personal del hotel, sobre todo del personal del hotel, quienes al saber que tenía un comportamiento extraño decidieron ignorarla porque era algo normal, entre comillas, en la zona. Fue por eso que el 9 de septiembre de 2013 los padres de Elisa demandaron al hotel por homicidio culposo, por negligencia del hotel, y en la audiencia uno de los comentarios que hizo el abogado de los padres fue que la azotea era peligrosa y que debieron haber hecho más para que los huéspedes no tuvieran fácil acceso a la zona. Pero se indicó que el hotel tenía precauciones. El área de la azotea era solo para empleados, pues para acceder por las escaleras de servicio se necesita una llave y si la puerta de la azotea se abría, sonaba una alarma en el lobby. Sin embargo, es por reglamento que las escaleras para incendios fueran accesibles para todos en caso de emergencia. Estas escaleras de incendios se encuentran, en Estados Unidos, no sé si aquí en México, en todos lados, en hoteles, en edificios grandes, en complejos de departamentos también. Son un escape fácil para, en caso de que ocurra, como bien dice, un incendio. No se puede usar el ascensor en los incendios. Probablemente dentro del edificio ya hubo derrumbes, entonces las escaleras de incendios están por fuera porque cuando se provoca un incendio se quema de dentro hacia afuera. Entonces lo de afuera casi siempre queda intacto. Y las escaleras dan hacia el techo en caso de que se necesite una evacuación por medio de un helicóptero, o da hacia el suelo para que salgas tú por tu propio pie y a correr. Entonces es por eso que las escaleras tienen acceso a la azotea y hacia el piso. Bien, en la cuestión de los tanques de agua, además del riesgo de poder caer dentro, como sucedió, existía también el riesgo de que alguien pudiera contaminar el agua, pues si las puertas estaban sin candado, cualquiera podría abrirlas, como sucedió también, a lo que la gerente del hotel en la entrevista se limitó a decir: en ese momento no existían normas respecto a tener que bloquear las puertas de los tanques.
Seguro que ahora la gente bloquea las puertas de los tanques, en ese entonces no. Pero aún quedaba una incógnita suelta. En la entrevista con el sargento Rudy López mencionó que la puerta del tanque estaba cerrada al encontrar el cuerpo. ¿Cómo era posible? Es decir, si Lam se suicidó sin querer, si Lam estaba buscando un refugio por lo que veía y por lo que escuchaba, ¿es posible que pudiera echarse dentro del tanque y bajar la escotilla al mismo tiempo? Es decir, si el nivel del agua estaba bajo como para que pudiera salir, ¿cómo pudo ser posible esto? Fue entonces el momento en el que Santiago López, el encargado de mantenimiento y quien la encontró, testificara. Él mencionó a la corte que cuando llegó a revisar el tanque, la puerta del mismo estaba abierta y no cerrada como el sargento le había dicho a los medios. Un dato muy importante. Aquí ya cambia completamente la historia. Es decir, la puerta cuando él llegó estaba abierta, por eso se asomó a ese tanque. No tanto porque fuera el principal, lejos que fuera el principal, porque estaba abierta. Es decir, ¿por qué estaba abierta? Por eso le dio curiosidad y se acercó. En la entrevista del documental que se le hace a Santiago López, a él mismo se le pregunta y con tristeza palpable confirma que cuando llegó a la puerta, esta estaba abierta. Su cara al recordar el suceso refleja una tristeza profunda. Es como cuando vas con tu abuelo, tu abuela, y le pides que te cuente una anécdota que vivió en su infancia y ves cómo sus ojos se ponen a ver en un punto específico a la nada y puedes detectar su tristeza. Fue así claramente. Es decir, les aseguro que esta persona, Santiago López, no va a olvidar nunca el que él encontró a Lam sin querer. Él encontró a la chica sin querer. Él encontró un cuerpo en descomposición de una chica joven, completamente desnudo, hinchado y pudriéndose dentro de un tanque. De seguro tuvo pesadillas por días o por meses. También se entrevista a uno de los investigadores y menciona lo mismo, que la escotilla estaba abierta y no como el sargento informó en los medios. Declaró también que fue sin querer queriendo y que se equivocaron. Dos equivocaciones tan pesadas. Es decir, primero el forense se equivoca al capturar la causa de la muerte y dando a que fue un homicidio. De seguro por protocolo él ya había dicho, eso fue un homicidio y hay que investigarlo, nada más voy a descartar o voy a confirmar que sea porque el método científico lo obliga. Pero de eso, que haya un error interno de captura, a que te entrevisten y digas una información falsa, ¡wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? El abogado de los Lam mencionó en la corte que era responsabilidad del hotel el ayudar para que eso no hubiera ocurrido y tenía sentido. Al ser huésped del hotel, cuando Elisa comenzó a mostrar actitudes erráticas, las partes responsables tenían la obligación de reconocer que esa persona dentro del hotel no estaba en su sano juicio y necesitaba ayuda. Con simples preguntas como, ¿estás bien? ¿Dónde está tu familia? ¿Llamamos a tu familia? Tal vez eso pudo haber cambiado las cosas. Respecto a eso, de nuevo la gerente solo mencionó de manera descarada. Y cito, como gerente, ¿hasta dónde tomas precauciones para saber si la gente está bien? Su comportamiento era extraño, pero no como para llamar a la policía. Yo tendría que preguntarme, si hubiera llamado al 911, ¿habría venido alguien? Muchas veces cuando llamas no responden. Pasan muchas cosas en esta zona. Hay un problema muy grande. Es abrumador para la policía y para todos los involucrados. Lo que le pasó a Elisa Lam fue espantoso, pero no fue culpa del hotel. No fuimos responsables de su muerte. No somos los responsables. ¿Qué grado de descaro? Lejos de que sea su responsabilidad o no sea su responsabilidad, si tú tienes bajo el techo de tu hotel, tú como responsable, tú como
persona que responde por parte del hotel y lo que le pase a la gente dentro de tu hotel, ¿cómo es posible que te salgas tan fácil diciendo, sí era raro, pero si le hablaba a la policía no iba a venir nadie? No importa. Tú te puedes deslindar fácil o tú puedes decir, yo cumplí con mi obligación civil de reportar esto a la policía. Yo cumplí con tratar de apoyar a esta persona que se encontraba mal. Imaginen que en esa psicosis Elisa no estuviera viendo cosas y tratar de huir de ellas, sino de empezar a atacar a la gente. La historia hubiera sido distinta. La historia hubiera sido distinta y hubieran sido culpables si Lam mataba a alguien. Si Lam decidiera matar a una persona porque pensaba que esa persona la estaba siguiendo o le iba a hacer daño y en defensa la pudo haber matado, hubiera sido una historia distinta. Ahí hubiera sido culpa del hotel, ahí hubiera sido culpa de la gerente por no reportarlo. Además, si ya la cambiaste de un cuarto tipo hostal a un cuarto solamente para ella y sigues viendo que se comporta rara, ¿hasta qué grado se llega de no tener empatía por los demás y no ni siquiera acercarte a hablarle o a decirle algo? No sé. Finalmente el juez falló a favor del hotel y el caso por homicidio culposo fue desestimado, pero en verdad la gerente del hotel no tenía responsabilidad por tener a una persona sin control plena de sus facultades mentales. La misma gerente que se deslindó de la responsabilidad de sus huéspedes al grado de no solo hacerles firmar una carta donde no se hacían responsables por si se enfermaban de tomar agua de cadáver, sino de no notificarles que una mujer había muerto y lo que bebían era el agua donde su cuerpo nadaba. Me parece que no hubo justicia para la familia, que si su hija estaba enferma y ya era una adulta que debía hacerse responsable por su propia salud, pero ¿hasta qué grado llega el desinterés por el prójimo para no acercarte a ayudarle? ¿Qué tan profundo tiene que ser el infierno donde una persona vive como para que este tipo de cosas sean vistas como algo común? Finalmente el Cecil cerró sus puertas el día 1 de enero de 2017. Este caso fue la gota que superó el vaso. Fue vendido a un grupo de Nueva York y ahora tienen un valor de $80 millones. En ese mismo año, el Cecil fue declarado Monumento Histórico-Cultural. Yo creo que más bien pasaría a ser una gran casa del terror o un museo de los horrores, porque con tanta muerte ahí dentro, yo de entrada no iría a hospedar. Es decir, ¿cómo vas a dormir en un cuarto donde alguien se voló los sesos, en un cuarto donde alguien fue violado, en un cuarto donde alguien fue asesinado, donde torturaron a alguien y tú no sepas? ¡Qué horrible! Por más morboso que seas, digo, yo no iría. Honestamente, yo no iría. Llámenme miedoso o como sea, pero no, ha de ser horrible. En 2019, Marmol Ratzinger, una empresa de diseño de interiores con sede en Los Ángeles, anunció sus planes para la renovación del Hotel Cecil, que incluiría 299 habitaciones de hotel y 264 apartamentos con un bajo precio. La azotea del lugar donde se encontró el cuerpo de Lam se pretende convertir en un espacio de ocio para huéspedes del hotel. A partir de 2021, el hotel permanecería cerrado por las reformas en curso. No encontré información si realmente le están haciendo reformas. Lo que sí es que el hotel está cerrado. Me metí a querer reservar en ese hotel y nunca me aparecieron fechas, por lo cual yo creo que sí está cerrado. Yo creo que el hotel ni siquiera está en servicio actualmente. Qué bueno. Digo, si se van a estar suscitando este tipo de cosas, yo creo que mejor deberían cerrarlo. Yo creo que mejor deberían retirarle su título de monumento histórico-cultural y derribarlo y, no sé, hacer un cementerio que va más ad hoc con la energía del lugar. En fin. Nadie sabe si después de este episodio en el Cecil no pase nada más. Lo que sí es que sin duda se vio beneficiado, pues el caso le dio publicidad y los morbosos quieren hospedarse ahí solo para dormir, donde hubo múltiples asesinatos y suicidios, donde Richard Ramírez y Jack Unterweger durmieron después de matar mujeres, aunque yo mejor preferiría hospedarme en un hotel menos perverso.
Bueno, yo creo que de todas las teorías que se suscitaron aquí, de todas las teorías que son relevantes, yo creo que la que más peso tiene es esta, la oficial de la Policía de Los Ángeles. Yo estoy consciente de que mucha gente o varias gente no piensa lo mismo, están en todo su derecho, no hay ningún problema. Al final ustedes son los que tienen la última opinión sobre el caso. Yo honestamente, por todas las pruebas, no hubo abuso sexual, no hubo daño en el cuerpo, tenía antecedentes de estar enferma mentalmente. Yo creo que sí da a que haya sido un accidente, que se haya suicidado sin ella haberlo querido. No sé, esa es mi conclusión. Su muerte fue horrible, fue horrenda. Yo creo que de las muertes más feas es ahogarte o quemarte. Más allá de que el cuerpo quede irreconocible, también yo creo que el sufrimiento de sentir cómo se te va la vida, sentir cómo tus pulmones se llenan de agua, pierdes el conocimiento y adiós. Ha de ser horrible. Morir dentro de un tanque a oscuras, sin tus conocidos, anhelando estar en otro lugar donde no sea ahí. Tal vez sintiendo desesperación, tal vez al sentir el agua helada volvió en sí y quiso escapar y quiso gritar por ayuda y no había nadie quien la ayudara. En un país que no conocía, en un lugar donde tal vez ya no quería estar, donde tal vez quería regresar a casa. Era una chica de 21 años que se aventuró a vivir, que se aventuró a visitar un país por querer aprovechar su vida, y en ese anhelo de querer hacer algo de su vida la perdió. Horrible. También quiero recalcar algo por las personas que tienen padecimientos mentales. Si hay personas aquí escuchándome que tienen familiares o ustedes padecen algo, sea cual sea tu problema mental, sea grave, sea no tan grave, tengas familiares con este problema o no, de entrada, si somos familiares hay que ser más empáticos, hay que tratar lo más posible de ponernos en su lugar, hay que tratar de ver que no tienen completo control sobre lo que les está pasando y hay que tratar de ayudarlos lo más que se pueda, lo más que se pueda. Si tú eres una persona que tiene un padecimiento mental, yo de entrada sé que es una putada estarse tomando medicamentos psiquiátricos. Yo no soy diagnosticado con ningún padecimiento mental, no sé si lo tengo, la verdad no he tenido el valor como para saberlo. Yo tomé antidepresivos y yo sé que es horrible. Yo viví un tiempo con mi mente, con mi cerebro, lo sentía dormido, me sentía disperso, no me podía concentrar y fue a causa de esos medicamentos. Yo sé que causan muchos síntomas adversos, pero sé que es difícil, pero traten de pensar en su familia. Traten de pensar en esas personas que los están ayudando incondicionalmente, a pesar de que les den sus episodios o sus crisis, siguen ahí a pie de cañón junto con ustedes. Si ustedes no lo quieren hacer por ustedes mismos, traten de hacerlo por su familia que los quiere y está con ustedes. Traten de hacerlo. Si sienten que algo se les sale de las manos, si sienten que sus crisis son cada vez más seguidas y piensan que tienen algún problema, un padecimiento, algo por el estilo, busquen ayuda, que no les dé pena. Es peor no buscar ayuda, es peor no saber qué tienes, por no querer ser criticado. Al final la gente siempre te va a criticar por cualquier cosa. Si en cambio tú eres una persona que dice que los suicidas y la gente que tiene depresión son unos débiles, déjame decirte que eres una persona que tiene un nivel de imbecilidad muy alto. Muy alto. Eres una persona que no es empática. No es algo que tenga completamente bajo control la persona. Son a veces impulsos que no puede controlar. Son cosas que a veces siente y se le salen de las manos. No es una persona débil. Es una persona incluso más fuerte porque a veces con todo y sus crisis salen, trabajan, van a la escuela, hacen sus cosas. Son unas personas valientes que saben que tienen ese padecimiento y aún así salen y hacen las cosas.
Si tú me estás escuchando y tienes un padecimiento mental y sigues aquí con nosotros, te felicito porque lo estás logrando todos los días. Y no todos los días son buenos. Pero es un día a la vez que te sientas bien. Es fabuloso. Y si lo estás intentando por ti, felicidades. Y si lo estás intentando por ti y por tu familia, mucho más. No dejen de hacerlo. Y espero que encuentren donde se acomoden más, ya sea en medicina psiquiátrica, ya sea en medicina alternativa. Síganlo haciendo, síganse atendiendo, no lo dejen. No se rindan. Sé que hay días de mierda, pero también hay días buenos. Y los días buenos, los fragmentos de tiempo o de espacios o de momentos que disfrutan, que viven, que se sienten bien, son los que le dan el sabor a su vida. No lo dejen, no lo suelten. Pues bueno, quiero comentarles, seguimos en pandemia, esto no se ha acabado. Afortunadamente ya hay vacunas, vacúnense. Están las vacunas, no les cobran, vacúnense. No hay microchips en las vacunas. Créanme que si hubiera la tecnología para meter un microchip tan pequeño a una jeringa y que pase por una aguja tan delgada, ya nos lo hubiéramos comido, ya lo tendríamos en los alimentos o en las bebidas. No hay nada de eso. No les altera la energía del cuerpo. Hay vacunas que nos ponían en las escuelas, que llegábamos a la casa, nos dolían los brazos o las nalgas y nos daba fiebre el día siguiente y no íbamos a la escuela. Esto es lo mismo, no somaticen. No porque sea la situación, somaticen y quieran decir, porque me puse la vacuna me dio COVID. No, les pueden dar síntomas que pueden durar un día y al día siguiente ya no tenerlos. Es normal, el cuerpo está recibiendo una parte del virus para tener información sobre él y poder crear una inmunidad. Es normal, no pasa nada. No pasa que se sientan mal unos días. Les repito, a mí me dio COVID, es una enfermedad muy molesta. Afortunadamente no me dio fuerte ni a mí ni a mi familia. Pero sí es muy molesto tener al final las secuelas, que te duele al respirar, tener una tos que no se te quita. Y sobre todo, después contagiar a personas a las que sí les puede dar muy fuerte. Entonces, vacúnense. Si no se van a vacunar, no sé, escóndanse debajo de las piedras o en una cueva para que no salgan y no se contagien. Y bueno, este fue el caso de Elisa Lam. Espero que hayan visto información que no sabían hasta el momento. Espero que hayan llegado a una resolución del caso en caso de que ya lo hayan visto con anterioridad. Cada domingo estaré subiendo los episodios. Pueden seguirme en su aplicación de podcast preferida, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Music. En YouTube también pueden seguirme. En YouTube encuentran como Rigor Mortis, tal cual. Pueden suscribirse, incluso si no lo escuchan ahí, si se suscriben me ayudarían bastante. Le pueden dar a la campanita para que cada que se sube el video les llegue su notificación y lo puedan ver. En Instagram encuentran al podcast como @rigor.podcast, y en Facebook como Rigor Mortis Podcast. A mí me encuentran como @lalo_miranda. Y bueno, pues sería todo. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Nos vemos por redes sociales, nos escuchamos por aquí por el podcast. Y eso es todo. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Si les toca vacuna, vacúnense. Si aún no les toca, cuídense. A la gente que estudia, sigan echando ganas con sus clases en línea, con sus clases presenciales. Ya volvimos a las clases presenciales. Sigan echando ganas. Manténganse bien, manténganse a salvo. Sigan estando curiosos, cuestionen todo, no se queden con la información que les cuentan, investiguen acerca de todo, no solo del COVID. Cuídense mucho, gente. Hasta el domingo que viene.